Hola a todos y bienvenidos a Crimen en Serie. Soy Ainam y hoy vamos a hablar de un caso antiguo y que en su momento fue bastante controvertido. No voy a desvelar nada más que el nombre de quien va a ser nuestra protagonista, que es Barbara Graham, y el año en el que sucedieron los hechos, 1953, solo para que os pongáis en contexto y que os imaginéis cómo podría haber sido lo que os voy a relatar en aquella época. Antes de empezar, daros las gracias por acompañarme en esta temporada, que ya sabéis que termina hoy y que volveremos en febrero. Seguidme en Instagram y Twitter, ya que por ahí os iré informando. Y ahora sí, vamos a empezar. Hoy es viernes de podcast y vamos con el caso. El contenido de este podcast se basa en indagaciones extraídas de periódicos, libros, informativos, documentales y vídeos. Todo ello con el propósito de ofrecer entretenimiento e información. Es importante señalar que las opiniones expresadas son de carácter personal. Soy Ainam y esto es Crimen en Serie. Empecemos. La hija de Mabel Monaghan, Iris, había estado casada con Tutor Secher. Tras su divorcio, Iris conservó la casa de Burbank, una propiedad ubicada en un tranquilo vecindario residencial ideal para una vida apacible. Más tarde, cuando Iris se volvió a casar y se mudó a Nueva York, cedió la vivienda a su madre. Allí, Mabel, de 64 años, vivía cómodamente junto a su mascota, un labrador llamado Ziggy. A pesar de que Tutor y la hija de Mabel ya no eran pareja, él y su ex-suegra mantuvieron una amistad cercana. Este vínculo dio lugar a rumores entre los círculos de estafadores en Los Ángeles y Las Vegas. Se decía que Tutor confiaba tanto en Mabel que ella solía guardar hasta $100,000 de su dinero en una caja fuerte en su casa, como medida de seguridad en caso de emergencia. Los rumores pueden ser especialmente peligrosos en el submundo criminal, y más aún si son escuchados por personas codiciosas y poco inteligentes. Tal era el caso de los exconvictos Emmett Perkins y Jack Santos, quienes buscaban una forma rápida y sencilla de enriquecerse. ¿Y qué podría ser más fácil en sus mentes que robar a una viuda en un barrio tranquilo como Burbank? La noche del 8 de marzo de 1953, Mabel había salido con una amiga, la señora Merle Leslie. Mientras tanto, en un restaurante con servicio al auto en el Valle de San Fernando, Jack Santos, Emmett Perkins, John True, Baxter Shorter y Barbara Graham, una mujer pelirroja de aspecto llamativo, planificaban su golpe. El objetivo: invadir la casa de Mabel al día siguiente. Baxter Shorter, un ladrón experto en abrir cajas fuertes, no estaba convencido de involucrar a una mujer en el plan. Sin embargo, Emmett argumentó que necesitaban a Bárbara porque Mabel era desconfiada y se alarmaba fácilmente. La presencia de una mujer les daría mayor probabilidad de poder entrar sin problemas. Además, Bárbara necesitaba dinero. Había dejado a su marido y sus 3 hijos y había acudido a Emmett para que le buscase un sitio donde vivir. El plan quedó definido. La banda se encontraría la noche siguiente en el restaurante Smokehouse de Burbank, a menos de 3 kilómetros de la casa de Mabel. Allí cenarían, esperarían a que oscureciera y luego se dirigirían en 2 coches hasta su objetivo. Todo marchó según lo previsto al inicio. Los conspiradores se reunieron, comieron y una vez entrada la noche partieron hacia la casa de Mabel. La expectativa era inmensa. $100,000 era una cifra exorbitante para los 4 exconvictos y la joven Bárbara, que aparte de querer tener una nueva vida, pensaba que con ese dinero no tendría que volver a prostituirse y tendría suficiente para seguir consumiendo drogas durante una buena temporada. Bárbara, vestida de manera impecable, sería su boleto de entrada. Se acercó a la puerta principal y tocó el timbre. Como era de esperar, Mabel no abrió de inmediato. Pasaron momentos de incertidumbre mientras la luz del porche se encendía y los hombres, escondidos en la oscuridad, escuchaban un murmullo desde el interior. Con gran habilidad persuasiva, Bárbara logró convencer a Mabel de abrirle la puerta. Le contó una historia creíble. Su coche se había averiado
y necesitaba hacer una llamada telefónica. Aunque la viuda estaba reticente, finalmente accedió al ver que la joven parecía vulnerable y estaba sola. Recordando lo aterrador que podía ser para una mujer quedarse desamparada por la noche. Los hombres observaron cómo Mabel finalmente abría la puerta a Bárbara. A partir de ese momento, el infierno estaba a punto de desatarse. Mabel disfrutaba de una tranquila tarde leyendo una novela de misterio, cuando un golpe en la puerta interrumpió su paz. Precavida por naturaleza, Mabel dudó en abrir, pero la joven que esperaba al otro lado parecía inofensiva y aseguró que necesitaba ayuda. Contra sus instintos, Mabel venció sus temores y abrió la puerta. Fue entonces cuando Bárbara Graham entró a la casa, seguida rápidamente por John True, Jack Santo y Emmett Perkins. La pandilla comenzó a buscar frenéticamente una caja fuerte que, según rumores, contenía $100,000. Pero su búsqueda no dio frutos. Jack Santo salió a buscar a Baxter Shorter, al especialista en abrir cajas fuertes, para informarle que no encontraban nada. Cuando Baxter entró en la casa, se encontró con una escena aterradora. Mabel yacía en el suelo de un pasillo, sangrando abundantemente y gimiendo a través de una mordaza. Según la declaración posterior de John True, Bárbara sostenía un revólver que supuestamente entregó a Emmett mientras le decía noquearla. Baxter, horrorizado, empujó a Emmett al suelo y lo encaró, gritando: «¿Qué demonios estás haciendo? Esto no era lo que habíamos planeado, esto no está bien». Observó a Mabel luchando por respirar a través de la mordaza, y aunque no tenía reparos en robar, no estaba dispuesto a participar en un asesinato. Logró convencer a John de que le cortara la mordaza, pero era evidente que la mujer estaba en muy mal estado. John más tarde contaría la historia desde su perspectiva, presentándose como un héroe solitario y cargando sobre Bárbara gran parte de la culpa por la brutalidad contra Mabel. Mientras tanto, la casa era un caos absoluto. Los muebles estaban destrozados, los armarios vaciados y todo en busca de una caja fuerte inexistente. Para el grupo, la vida de Mabel era una preocupación secundaria. Estaban más ocupados lamentando la pérdida de su supuesto botín. Cuando finalmente se dieron cuenta de que todo el plan había sido un desastre, la pandilla decidió retirarse. Antes de irse, Baxter encontró una factura de servicios públicos en un cajón con la dirección de la casa. Planeaba hacer una llamada anónima para pedir ayuda para Mabel. Sin embargo, sus motivos no eran altruistas. Baxter no estaba preocupado por la vida de la mujer, sino por lo que su muerte podría significar para él. Un simple robo podía condenarlo a prisión, pero un asesinato implicaba la cámara de gas, algo que no estaba dispuesto a enfrentar. En los coches en los que habían llegado, el grupo se dividió. Emmett y Bárbara en uno, Baxter y Jack en otro. Durante el trayecto, Baxter le comentó a Jack que planeaba intentar buscar ayuda para Mabel. La respuesta de Jack fue fría. «No me importa lo que hagas. Esa mujer ya dejó de respirar antes de que nos fuéramos», fue su contestación. Baxter dejó a Jack en un punto de reunión y lo amenazó para que mantuviera la boca cerrada. Luego fue a una gasolinera cercana y encontró una cabina telefónica. Marcó el número de emergencias y, hablando con la operadora, dijo que una mujer necesitaba una ambulancia en el 1718 de Parkside Drive, pero, en su nerviosismo, olvidó mencionar que la casa estaba en Burbank y no en Los Ángeles. La confusión provocó que la ambulancia nunca llegara. El cuerpo de Mabel no fue encontrado hasta 2 días después, cuando su jardinero, Michael Truesdale, llegó a la casa para trabajar y cobrar su sueldo. Al encontrar la puerta principal entreabierta, algo muy inusual, entró para descubrir el lugar completamente desordenado. El hedor a muerte era inconfundible. Michael encontró el cuerpo de Mabel en un charco de sangre, con una almohada encima de la cabeza, y cerca de la puerta trasera su labrador, Ziggy, gimiendo lastimosamente. Horrorizado, corrió a la casa de un vecino y llamó a la policía.
La escena que encontraron los agentes confirmó el peor escenario: un homicidio brutal. La investigación inicial no identificó de inmediato a los responsables. Iris, la hija de Mabel, quien había regresado recientemente a Nueva York tras pasar un tiempo con su madre, ofreció una recompensa de $5.000 por información que condujera al arresto y condena de los asesinos. Así comenzó la investigación por el asesinato de la viuda de Burbank. El 26 de marzo de 1953, 5 hombres fueron arrestados e interrogados por su presunta implicación en el asesinato de Mabel. Los detenidos eran Solly Davids, un antiguo teniente del famoso gángster Mickey Cohen, William Upshide y John Wills, también vinculados a Cohen, Joe Wallen y Baxter Shorter. Todos eran delincuentes de carrera. William tenía un largo historial de arrestos relacionados con el juego ilegal, mientras que Solly había cumplido condenas en las prisiones federales de Leavenworth y Atlanta, así como en Nueva York. Por su parte, Baxter tenía antecedentes que se remontaban a 1927. Estos hombres conocían a Mabel a través de Tutor, su exyerno, que era un conocido jugador de Las Vegas. La banda fue atraída a la casa de Mabel por los rumores de que guardaba $100.000 en efectivo en una caja fuerte de allí, lo que desencadenó el brutal asesinato. Sin embargo, las pruebas contra los arrestados eran insuficientes y la policía se vio obligada a liberarlos. Para Baxter, esto fue un aviso claro. Su mejor opción para evitar la cámara de gas en San Quintín era colaborar con las autoridades antes de que otro miembro de la banda lo hiciera. En casos de pena capital, la primera declaración puede ser decisiva, y Baxter no dudó en aprovechar esta oportunidad. Confesó que había participado en el crimen, alegando inicialmente que solo actuó como vigía, aunque en realidad estaba allí para abrir la supuesta caja fuerte. Declaró que vio a Emmett golpear a Mabel en la cabeza con la culata de una pistola y afirmó estar horrorizado por el asesinato. Esta última afirmación probablemente fue lo único cierto que dijo. Baxter estaba realmente aterrorizado de verse implicado en un caso que podía costarle la vida. Pero su cooperación con las autoridades tuvo un alto precio. Los detalles de su testimonio se filtraron a los medios, dejando al descubierto su traición a la banda, y esto selló su destino. Semanas después del asesinato de Mabel, Baxter fue secuestrado a punta de pistola en su apartamento de Bunker Hill. Olivia, su esposa, identificó a los secuestradores como Emmett Perkins y Jack Santo. El secuestro de Baxter puso a la policía de Burbank en un dilema. Baxter era un testigo clave que había aceptado testificar a cambio de inmunidad, pero su desaparición hacía casi imposible llevar adelante el caso. Además, las posibilidades de encontrarlo con vida eran prácticamente nulas. El coche utilizado en el secuestro fue hallado abandonado cerca de un apartamento en el Imperial Boulevard. Allí mismo fueron arrestados Emmett, Jack y Barbara Graham. El sedán pertenecía a Brenda Pirney, una novia de Jack. El vehículo había sido repintado recientemente y carecía de la alfombrilla del maletero trasero. Ray Pinker, un químico forense, examinó el auto y encontró fragmentos de madera y una pequeña flor amarilla. Tras llevarlos al Museo del Condado de Los Ángeles, se determinó que la madera provenía de listones específicos del sur de California, generalmente encontrados en las montañas de San Jacinto a altitudes de 2.500 a 3.000 pies. La flor, identificada como Metzelia afnis, crecía en las mismas altitudes. Si los restos de Baxter fueron enterrados en una zona montañosa a esa altitud, entonces probablemente ese fue su último contacto con el cielo. Emmett fue procesado por secuestro y asalto con un arma letal relacionado con la desaparición de Baxter.
Bárbara enfrentó cargos de falsificación por cheques sin fondos que había emitido en marzo y abril, mientras que Jack, liberado inicialmente por falta de pruebas, fue posteriormente arrestado nuevamente. Entre las acusaciones estaba la de falsificar un telegrama destinado a la madre de Baxter. El mensaje decía: «Lamento haber estado ausente. Ve a ver a Olive y dile que no cometa el error porque tengo que volver algún día. Con todo mi cariño, Baxter». Las pruebas circunstanciales seguían acumulándose. Por su parte, William, el exconvicto, decidió cooperar voluntariamente con la policía al enterarse de que era buscado por el secuestro de Baxter. Absuelto de este cargo, se convirtió en el primer testigo ante el gran jurado en el caso del asesinato de Mabel. Conscientes de lo que le había sucedido a Baxter, William fue colocado bajo estricta vigilancia para protegerlo de posibles represalias. William declaró que había estado presente cuando la banda inspeccionó la casa de Mabel la noche anterior al asesinato. Aunque conocía los detalles del plan, decidió no participar, temiendo las consecuencias de enfrentarse al poderoso tutor. Recordaba bien el caso de los dos Tonys, Trombino y Brancato, quienes fueron asesinados en 1951 tras estafar a otro jugador de Las Vegas, dando a entender que este jugador era Tutor. Finalmente, el 3 de junio de 1953, el gran jurado del condado acusó formalmente a Emmett, Jack, John y Bárbara de conspiración para cometer robo, hurto y asesinato en relación con la muerte de Mabel. La investigación recibió un impulso cuando John True decidió colaborar con la fiscalía a cambio de inmunidad. Protegido día y noche por las autoridades, su testimonio marcó un punto clave en el caso. Los engranajes de la justicia comenzaron a moverse, apuntando directamente a los responsables del asesinato de la viuda de Burbank. Los cargos contra John fueron retirados para asegurar su testimonio contra Bárbara, Emmett y Jack. La policía, consciente de los riesgos, lo trasladó a un lugar secreto y lo mantuvo bajo vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para garantizar su seguridad. De ser declarados culpables de asociación ilícita para cometer asesinato, los 3 acusados podrían enfrentar la pena de muerte. El jurado debía determinar primero el grado de asesinato y, si lo calificaban como de primer grado, sin recomendaciones de clemencia, la condena a muerte sería obligatoria. El proceso tuvo un impacto notable en Bárbara, quien sufrió un aparente colapso en su celda, golpeándose la cabeza contra el suelo con tal fuerza que afirmó haber perdido la capacidad de hablar. Sin embargo, los médicos sospechaban que fingía, ya que en sus registros hospitalarios se anotó que no podía o no quería hablar. Sus dudas parecían justificadas cuando poco después Bárbara cayó por unas escaleras camino al juzgado y comentó: «Cuando me ponga a actuar de verdad, haré que Sarah Bernhardt parezca una aficionada». Aunque sus lesiones no fueron graves, Bárbara se recuperó rápidamente y protagonizó un altercado con otra interna, Mary Kendall Curtis. Mary, que cumplía 1 año de prisión por contribuir a la delincuencia de su propia hija, se burló de Bárbara sugiriendo que acabaría en la cámara de gas. Bárbara reaccionó golpeándola, y Mary, impresionada, comparó su fuerza con la de Joe Louis. Bárbara admitió la agresión, argumentando que los comentarios de Mary eran ofensivos. Finalmente, Mary fue trasladada a otra celda. El juicio comenzó con el testimonio de John True, cuya versión difería de la que Baxter había proporcionado antes de su desaparición. Mientras Baxter había declarado que Emmett Perkins golpeó a Mabel con la culata de una pistola, John aseguró que fue Bárbara quien la atacó. Este testimonio llevó al periódico Herald a apodarla Bloody Babs. John describió cómo Bárbara golpeaba a Mabel en el rostro con una pistola, sujetándola por el hombro o el cabello.
A pesar de esto, algunos defendieron la inocencia de Bárbara, sugiriendo que era zurda, aunque una muestra de su escritura confirmó que era diestra. Mientras estaba en prisión, Bárbara entabló amistad con Donna Proulx, una joven de 20 años que cumplía un año por homicidio involuntario tras causar un accidente automovilístico fatal. Donna, quien inició una relación íntima con Bárbara, participó en un plan para engañarla. Le aseguró a Bárbara que conocía a un amigo dispuesto a testificar por $25,000. Este se haría pasar por su novio y testificaría que ambos estaban juntos la noche del asesinato de Mabel. Bárbara, confiando en el plan, proporcionó una frase en clave que decía: «Vine como el agua, me voy como el viento». Cuando Bárbara se reunió con el supuesto amigo, idearon una coartada, pero el hombre resultó ser el detective Sam Siriani, quien grabó su conversación. Aunque gran parte del audio era inaudible, una frase condenatoria quedó clara. Cuando Sam preguntó si había estado con Emmett, Jack, John y Baxter la noche del crimen, Bárbara respondió: «Estuve con ellos». Otro golpe llegó cuando Sam le preguntó por Baxter y Bárbara aseguró que él no testificaría. Cuando insistió sobre el paradero de Baxter, Bárbara respondió: «Usa tu imaginación». El juicio empeoró para Bárbara cuando su marido Henry Graham testificó en su contra, afirmando que la noche del asesinato estaba en casa de su madre tras una discusión con Bárbara. Aunque posteriormente intentó cambiar su declaración para apoyarla, pero el daño ya estaba hecho. Además, se leyeron en el tribunal notas personales que Bárbara había escrito a Donna. Estas cartas, llenas de lenguaje cariñoso y sugestivo, escandalizaron a los miembros del jurado. Recordar en qué época estamos y lo que se pensaba de la homosexualidad. Durante esta parte del juicio, Bárbara perdió la compostura y gritó: «¿Alguna vez has estado desesperada? ¿Sabes lo que es?». Bárbara fue la única de los acusados que testificó en su defensa, ya que Emmett y Jack, inicialmente planeando hacerlo, se retrataron tras descubrir que Harriet Henson, la mujer de Jack, había implicado a ambos en el asesinato de un minero en 1951. Además, los dos ya estaban relacionados con el asesinato brutal de un guardia y 3 niños en Chester, California, en 1952, crímenes por los que posteriormente también serían condenados a muerte. Finalmente, los 3 acusados fueron declarados culpables en el caso Mabel. El jurado no recomendó cadena perpetua, asegurando así la pena de muerte. Tras el veredicto, Bárbara Graham comentó: «Mientras me encuentren culpable de algo que no hice, prefiero la cámara de gas que la cadena perpetua». Tras la lectura del veredicto de culpabilidad, la prensa rodeó a Bárbara Graham, quien insistió en su inocencia con palabras contundentes. «Soy inocente de este crimen, lo juro por Dios. Espero que mi bebé muera si lo hice», mientras sostenía a su hijo Tommy, de tan solo 20 meses, quien llevaba un juguete de peluche en sus manos. Bárbara rompió en llanto. Inicialmente, Bárbara debía ser trasladada al corredor de la muerte en San Quintín, pero los recortes presupuestarios hicieron inviable proporcionar suficientes agentes femeninas para garantizar su custodia. En su lugar, fue enviada a la prisión de mujeres de Corona. Durante su encierro, la madre de Baxter, Cora, ofreció ayuda económica para los 3 hijos de Bárbara si ella revelaba lo que sabía sobre el paradero de Baxter. Bárbara rechazó la oferta con una respuesta fría y evasiva: «El hombre de la luna debería saber más sobre él que yo». Baxter nunca fue hallado y fue declarado legalmente muerto en 1960. El 2 de junio de 1955, Bárbara Graham fue trasladada de la prisión de Corona a San Quintín para su ejecución. Su hora estaba fijada para las 10 de la mañana, mientras que Jack y Emmett serían ejecutados un par de horas después. La orden era clara: las damas primero.
Esposada en el asiento trasero de un coche, Bárbara llegó a San Quintín en la madrugada y fue conducida a una celda especial cercana a la cámara de gas, desde donde daría su último paseo. Sus últimas horas se desarrollaron como una tensa coreografía de incertidumbre y desesperación. En su celda, Bárbara rezaba con el padre McAllister cuando éste le informó que había llegado el momento. Mientras salían, el teléfono del director Titz sonó. Era el gobernador Knight, quien ordenó un aplazamiento de la ejecución. La noticia devastó a Bárbara, quien se desplomó, obligando a las matronas a llevarla de vuelta a la celda. 20 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, el gobernador autorizaba continuar con la ejecución. Bárbara fue puesta de pie y escoltada hasta la entrada de la cámara de gas. Sin embargo, un tercer llamado la detuvo nuevamente. Entre lágrimas exclamó: «No puedo soportarlo. ¿Por qué no me dejaron ir a las 10? Estaba lista para irme a las 10 en punto». Fue llevada a una pequeña oficina adyacente a la cámara, donde pasó otros 20 minutos sumida en la angustia. Entre sollozos, imploró: «¿Por qué me torturan así?». Mientras tanto, su abogado intentaba frenéticamente detener la ejecución, prolongando el proceso en una serie de tensos retrasos. Finalmente, el teléfono sonó por cuarta y última vez. No había más esperanzas. Bárbara, incapaz de enfrentar a los testigos que observaban desde el exterior de la cámara, pidió que le vendaran los ojos. Una matrona le proporcionó un antifaz para dormir, convirtiéndose en la única persona en solicitar una venda para su ejecución en la cámara de gas. Sus últimas palabras fueron un comentario cargado de ironía. La gente buena siempre está segura de que tiene razón. Joe Ferretti, uno de los responsables de la ejecución, la ayudó a atarse a la silla en la cámara y le ofreció un consejo práctico. «Respira profundamente, será más fácil y rápido». Bárbara replicó con sarcasmo: «¿Y cómo demonios lo sabes?». 10 minutos después, Bárbara Graham fue declarada muerta. Un par de horas más tarde, Jack Santo y Emmett Perkins siguieron el mismo destino en la cámara de gas, pero su final careció del drama que marcó el de Bárbara. Se especuló con que los hombres conversaron amigablemente mientras eran atados, y antes de que comenzara el procedimiento, Emmett dirigió un comentario a los oficiales presentes: «Ahora, muchachos, no hagan nada que yo no haría». A pesar de que su juicio fue un espectáculo mediático, el funeral de Bárbara Graham fue un evento modesto. Pocos asistieron, aunque su marido, Henry Graham, viajó al norte de California para estar presente, dejando a su hijo Tommy en casa. Bárbara Graham fue enterrada en el cementerio de Mount Olive, en San Rafael, California. Hasta aquí el caso de Bárbara Graham. Algunos de vosotros diréis que es 100% culpable, pero también sé que hay quien piensa todo lo contrario. También puede que haya opiniones sobre si, a pesar de que pudiera ser culpable, no lo era hasta el punto de condenarla a la pena de muerte. Me gustaría saber vuestra opinión del caso, así que no dudéis en dejar vuestra teoría en los comentarios. Yo, por mi parte, os puedo decir lo que creo que sucedió. Emmett estaba claramente enamorado de Bárbara. Cuando Bárbara dejó a su marido y a su hijo, fue a ver a Emmett para que le diera un lugar donde quedarse. Este no era muy atractivo y nadie dijo que tuviera un ingenio brillante o una personalidad encantadora. Debió de saltar de alegría cuando encontró a una mujer atractiva y más joven que él en la puerta de su casa. En las fotos que he visto de la sala del tribunal siempre aparece sentado junto a ella, y por su expresión y lenguaje corporal parece que es así. Si Bárbara lo hubiera incitado esa noche en la casa de Mabel, habría golpeado a la pobre mujer sin piedad. No sé si ella lo impulsó, pero si lo hiciera, está claro que él haría lo que dijese Bárbara sin dudar. La declaración de Baxter puso el arma que golpeó a Mabel en manos de Emmett.
lo que para mí tiene mucho más sentido que la afirmación de John, de que fuera Bárbara quien le dio la paliza. La paliza probablemente comenzó como una forma de conseguir que Mabel revelara la ubicación de la caja fuerte, que la banda creía que estaba en la casa. Bárbara estuvo allí esa noche solo para entrar en el hogar, lo que habría encajado en el contexto de la época y la probable dinámica entre los miembros de la banda. Sin embargo, con la descarga de adrenalina que debió acompañar su éxito al hacer entrar a los hombres a la casa, puede ser que ella gritase esas palabras de que la noquearan cuando se lo dijo a Emmett, pero manteniéndose a distancia y dejando que él le diera los golpes. Emmett pudo haber sido responsable de la paliza, pero creo que Bárbara colocó la almohada sobre la cabeza de Mabel porque quería callar a la mujer o porque no soportaba mirar la sangre. Las heridas en la cabeza de Mabel eran terribles. Me desconcierta pensar que un miembro de una pandilla hubiese utilizado la almohada para asfixiar a Mabel, que de hecho es la causa de la muerte. Muerte por asfixia se determinó. Emmett y Jack eran asesinos. Ya habían asesinado a gente en el norte de California, así que no creo que hubieran dudado en matar a Mabel directamente. Pero ponerle una almohada en la cabeza no me parece algo que ninguno de los dos hubiera hecho. Eso nos deja a Baxter, John o Bárbara. Baxter llamó a una ambulancia para Mabel después de que salieron de la casa, así que no lo considero el asesino. John estaba allí para aprender de Baxter sobre cómo abrir cajas fuertes. Se habría quedado con él. Creo que Emmett le dio la paliza con Bárbara a su lado. Y creo que fue ella quien puso la almohada sobre la cabeza de Mabel y la asfixió. Eso hace que Bárbara no sea culpable de la paliza, pero sí responsable de la muerte de Mabel. Entonces, ¿debería haber sido ejecutada Bárbara Graham? Es un caso con múltiples pruebas circunstanciales, pero ninguna prueba sólida de quién fue realmente el perpetrador del asesinato, por lo que creo que el jurado habría decidido determinar la cadena perpetua para los tres acusados. Sin embargo, la combinación de la grabación de la falsa coartada y el romance en prisión de Bárbara con Donna hizo que el jurado se enfureciese por tratar de engañarlos y por la repulsión de la homosexualidad entre las dos mujeres, y esto hizo que los condenaran a la pena máxima. Si os ha gustado el episodio, dadle a me gusta, dejarme algún comentario con vuestra teoría y ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo a través de mensajes privados en las redes sociales de Twitter o Instagram o mandándome un email a crimenenserie@gmail.com. No olvidéis compartirlo con vuestros amigos y familiares y así me ayudáis a crecer. Muchas gracias por estar ahí, que paséis unas felices fiestas y un próspero año nuevo y hasta la siguiente temporada.